Hola, hola, hola. Continuamos con el tema del enlace químico y ahora vamos a pasar a ver moléculas que precisan de compartir más de un par de electrones. Es decir, que vamos a tener enlaces múltiples. En vez de enlaces simples, que son los que hemos construido hasta ahora en las moléculas, pues vamos a empezar a ver la necesidad de formar, de compartir más de un par electrónico y, en consecuencia, formar enlaces de mayor orden, dobles e incluso triples. Veamos, por ejemplo, el caso de la molécula de nitrógeno, el N2. Si cada átomo de nitrógeno pues tiene 5 electrones de valencia. Vamos a dibujar, por ejemplo, así, 5 electrones de valencia. Si tratamos de unir dos átomos de nitrógeno, haciendo que cada uno de ellos comparta con el otro un electrón, es decir, que se compartan dos electrones, veremos que el resultado no permite completar los octetos de ningún átomo de nitrógeno. Vamos a compartir, vamos a hacer que compartan este electrón rojo y este otro, formando un enlace simple, nitrógeno-nitrógeno. La situación que nos queda es esta. Este par rojo pertenece a los dos átomos de nitrógeno, pero a pesar de todo, 2, 4, 6. Este nitrógeno está con 6 electrones y el de la derecha con otros 6. Por tanto, no cumplen el octeto. ¿Qué podemos hacer? Podemos enviar otro electrón de cada átomo de nitrógeno a compartirse, a formar un nuevo enlace. Por ejemplo, esos que voy a dibujar en verde. Los vamos a llevar a la formación de un segundo enlace que, en este caso, pasaría a ser doble. Y la situación que nos queda es esta. Tenemos el par de electrones rojos que se compartió antes, ahora se comparte otro par de electrones verde y así nos queda la situación. Y de nuevo, si contamos, el par rojo y el par verde pertenece a ambos nitrógenos, está compartido. Por tanto, el nitrógeno de la izquierda tiene 2, 4, 6, 7 electrones, aún no tiene 8. Y el de la derecha también tiene 6, no tiene todavía 8. Entonces vamos a pasar este otro par a formar el enlace, un nuevo enlace. Y en ese caso la situación sí que ya mejora de forma importante. Ahora se comparte el par rojo, se comparte el par verde y se comparte el par azul. Eso significa que se ha formado un triple enlace nitrógeno-nitrógeno. Todos los electrones que están entre los nitrógenos son compartidos, por tanto pertenecen tanto al de la izquierda como al de la derecha. Tenemos 6 electrones compartidos, 6 enlazantes y un par solitario que suman 8. Por tanto, este nitrógeno cumple el octeto y el que tengo a la derecha también cumple el octeto. Una forma de representar ese enlace múltiple es mediante 3 rayas, 3 guiones. Indica que es un enlace triple. Este enlace triple es muy estable, tiene una enorme estabilidad. Es un enlace que cuesta mucha energía romperlo. Eso hace que la molécula de nitrógeno sea una molécula muy estable, muy poco reactiva, y eso es fundamental porque en la atmósfera tenemos el nitrógeno y el oxígeno, componen nuestra atmósfera, y si el nitrógeno llega a ser reactivo, pues reaccionaría con el oxígeno formando óxidos de nitrógeno, y eso haría que, bueno, que perdiéramos la atmósfera, que perdiésemos el oxígeno de la atmósfera, lo cual sería un problema importante. Esta estabilidad enorme de ese triple enlace pues hace que sea muy inerte, muy poco reactivo, cuesta mucha energía el poder romperlo y por tanto es poco reactivo. Vamos a ver otro caso de enlaces múltiples, el caso de la molécula de oxígeno. Volvemos a plantear la situación. El oxígeno es un átomo que tiene 6 electrones de valencia, tiene 6, vamos a verlos por ejemplo así. El otro oxígeno tiene otros 6 y por tanto vamos a ver que compartiendo un electrón no es suficiente para explicar la formación de la molécula de oxígeno. Vamos a compartir primero estos electrones rojos para ver lo que ocurre. Vamos a compartirlos. Los dos átomos de oxígeno se unen por un enlace simple, compartiéndose par electrónico. Y al contar los electrones que tiene cada oxígeno vemos que todavía no alcanzan el octeto. Tiene 2, 4, 6, 7. Tiene 7. Le falta 1. Y el oxígeno de la derecha tiene también 7. Eso lo podemos resolver si pasamos estos electrones que tiene el oxígeno, si los pasamos a formar enlace doble. O sea, los pasamos de solitarios a enlazantes. Y entonces la cosa ya mejora muchísimo, ¿no? Tenemos el par rojo,
un par enlazante que formaría un enlace simple y aquí otro par azul que forma el enlace doble. Ahora sí, si contamos los electrones, el par rojo y el par azul, como pertenecientes a ambos oxígenos, el oxígeno de la izquierda tiene 2, 4, 6, 8 electrones y el de la derecha tiene otros 8, lo que lo convierte en isoelectrónico del neón, ambos oxígenos y por tanto con gran estabilidad. Esta sería la estructura de Lewis de la molécula de oxígeno. Bueno, la voy a poner entre interrogaciones porque esta estructura no explica algunos hechos experimentales, como por ejemplo que el oxígeno es una sustancia paramagnética, es paramagnético. Significa que se ve atraído débilmente por los campos magnéticos. Para que se observe esta atracción tiene que estar líquido, porque en el caso de estar en fase gas, pues no, los dipolos magnéticos nos orientan y no hay forma de que se observe esa atracción, pero si lo enfriamos y lo licuamos, una gota de oxígeno líquido se ve atraída por un campo magnético. Esta teoría de Lewis no explica el paramagnetismo del oxígeno y entonces tenemos que avanzar hacia teorías más completas como la TEP o mejor dicho la TOM para la teoría de orbitales moleculares para conseguir explicar este hecho. Bien, por ejemplo, otra molécula que tiene estas características, quizá más complicadas, el dióxido de carbono. Es una molécula con 3 átomos, pero también podemos para ella tratar de hacer la estructura de Lewis y veremos que precisa de la formación de enlaces dobles. Entonces vamos a dibujar los oxígenos con sus vamos a pintarlos como ahí, ¿no? Con sus 6 electrones de valencia, el carbono que tiene solamente 4, tiene 4 y el otro oxígeno que también tiene 6, vamos a dibujarlos así, primero como si estuvieran separados y ahora vamos a ir uniéndolos a ver qué ocurre. Vamos a coger y vamos a compartir este electrón y este para formar un enlace simple carbono-oxígeno y por ejemplo este electrón y este para formar otro enlace simple carbono-oxígeno. O le dejamos ahí 5 electrones y compartimos con el carbono este de aquí y el carbono aporta a su vez a ese enlace otro electrón. Este carbono queda aquí con 2 electrones solitarios y del otro lado lo mismo. Se comparten los 2 electrones, uno del carbono y otro del oxígeno, formando un nuevo enlace covalente simple. Pero como podemos ver, este oxígeno de la izquierda tiene 2, 4, 6, 7 electrones, el carbono tiene 2, 4, 6 y el oxígeno de la derecha tiene también 7. O sea que les faltan electrones para cumplir el octeto, ¿no? ¿Y cómo se puede resolver? Bueno, si por ejemplo este oxígeno aportara este electrón al enlace y el carbono aporta este, pues aquí se formaría un enlace doble, se compartirían 4 electrones y eso permitiría que tanto el oxígeno, que el oxígeno de la izquierda alcanzara el octeto. El carbono todavía no lo alcanza, a pesar de ello, porque tendría 2, 4, 6, tendría 2, 4, 5, 6, 7, tiene 7 todavía, lo que implica que necesitamos ceder otro electrón de aquí al enlace y este del carbono también al enlace, para formar otro enlace doble de ese lado, del lado derecho. Así que, bueno, si dibujamos esa situación, vamos a dibujar esa situación, el par compartido que forma el enlace simple, por ejemplo, en rojo, después el otro par compartido, el azul, ahora va el carbono, y por el otro lado tenemos, bueno, si queremos ponemos el par azul, que es este último que se comparte, esos 2 últimos electrones que se van a compartir, y ahora vamos a pintar el rojo y por último el oxígeno, aquí con 2 pares solitarios. Bueno, ahora si echamos cuentas, el oxígeno de la izquierda, ¿cuántos electrones tiene? 2, 4, 6, 8. Contamos, por supuesto, los compartidos, pertenecen tanto al oxígeno como al carbono. El carbono 2, 4 y por el otro lado otros 2, 4, 8. Y este oxígeno de la derecha también 8, por tanto pasa a cumplir el octeto, todos los átomos cumplen el octeto. ¿Esto cómo se puede representar? Así, enlaces dobles carbono-oxígeno. Y en el caso del oxígeno, bueno, me olvidé de dibujar ese enlace doble oxígeno-oxígeno, aunque como digo, esta estructura no satisface todos los hechos experimentales que se observan sobre la molécula de oxígeno y por tanto precisa de teorías más avanzadas de enlace. Bien, pues esto es todo sobre los enlaces múltiples. Hay veces que al dibujar estructuras de Lewis vamos a tener que compartir más de un par de electrones.
y esos enlaces son enlaces múltiples. Si compartimos dos pares es un enlace doble, si compartimos tres pares pues tenemos un enlace triple, y todo ello con la misión de satisfacer el octeto de estos átomos. Y porque eso les da una especial estabilidad al convertirse en isoelectrónicos del gas noble que les sigue. Bueno, pues esto es todo. Continuamos con otro vídeo en el que vamos a ver los enlaces covalentes polares. Estas moléculas que estamos dibujando, bueno, la del dióxido de carbono no, ya sería una excepción, ya tiene un enlace covalente que es polar porque es entre átomos diferentes, carbono y oxígeno, pero algunas moléculas como la de nitrógeno, la de oxígeno, pues son enlaces covalentes puros en los que los electrones se comparten por igual entre los dos átomos. Sin embargo, cuando tenemos átomos distintos, hay una diferente electronegatividad entre ellos y por tanto los pares enlazantes no se comparten por igual entre carbono y oxígeno, sino que están más cercanos al oxígeno porque es un átomo más electronegativo, atrae hacia él esos pares enlazantes y eso genera unas cargas parciales negativas sobre el oxígeno, positivas sobre el carbono, y eso da lugar a unos enlaces polares que pueden hacer que la molécula a su vez sea polar. Y bueno, que tengo que discutir un poco algunos de esos detalles en el tema en el punto siguiente. Los enlaces cuando son muy polares, por ejemplo entre átomos como el sodio y el cloro, pues en ese caso hay una cesión del electrón del sodio al cloro, no hay una compartición sino una cesión, y esto da lugar a un enlace que se llama iónico, es decir, un extremo de polaridad, un extremo de diferencia de electronegatividad que crea pues un enlace enormemente polar. Ese enlace se convierte en un enlace iónico, las especies se convierten en iones y se atraen mediante fuerzas electrostáticas de Coulomb. Bien, pues eso es todo y seguimos con otro vídeo rápidamente.